Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 167 y vamos a leer Segunda de Crónicas 11. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, juntó 180,000 soldados escogidos de las familias de Judá y de la tribu de Benjamín para luchar contra Israel y recuperar su reino. Pero el Señor habló a Semaías, hombre de Dios, y le ordenó: Di a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín, que les ordeno que no luchen contra sus hermanos, que se vuelvan todos a sus casas, porque así lo he dispuesto. Al oír ellos lo que el Señor les decía, regresaron, desistieron de marchar contra Jeroboam. Los reyes de Judá. Prosperidad de Roboam. Roboam se estableció en Jerusalén y construyó ciudades fortificadas en Judá. Reforzó así Belén, Etam, Tecoa, Bet-sur, Socó, Adulam, Gat, Meresa, Sif, Adoraim, Laquis, Azecá, Sorá, Ayalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes y provisiones de comida, aceite y vino. Además proveyó de escudos y lanzas a todas y cada una de las ciudades, y las reforzó de manera extraordinaria. Así pues, Roboam quedó en posesión de Judá y Benjamín. Los sacerdotes y levitas de todo Israel vinieron de todas partes para unirse a él, pues los levitas tuvieron que abandonar sus tierras de pastoreo y demás posesiones para irse a Jerusalén y a otros lugares de Judá, porque Jeroboam y sus sucesores les impidieron ejercer el sacerdocio del Señor. Jeroboam había nombrado sus propios sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto a los demonios y a los becerros que había fabricado. Además, los que tenían el sincero propósito de buscar al Señor, el Dios de Israel, siguieron el ejemplo de los sacerdotes y levitas y se fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. De esta manera fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, durante 3 años, pues solo durante 3 años él siguió el ejemplo de David y Salomón. Roboam se casó con Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y Abijail, hija de Eliab y nieta de Jesse. Hijos de Roboam y Mahalat fueron Jeús, Semarías y Saham. Después se casó con Macá, hija de Absalón, y sus hijos fueron Abiam, Atai, Sisá, Selomit. Roboam tenía 18 esposas y 60 concubinas, pero quería más a Macá que a todas las demás. Tuvo 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró a Abiam, hijo de Macá, jefe de sus hermanos, pues quería hacerlo rey. Tuvo buena idea de repartir a sus demás hijos entre los territorios de Judá y Benjamín y entre todas las ciudades fortificadas, dándoles provisiones en abundancia y consiguiéndoles muchas esposas. Segunda de Crónicas 12. Sisac invade Judá. Cuando se consolidó el reinado de Roboam y él se sintió fuerte, dejó de cumplir la ley del Señor, y todo Israel hizo lo mismo. Pero como fueron infieles al Señor, en el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén con 1,200 carros de combate, 62,000 soldados de caballería y una innumerable tropa que venía con él de Egipto, libios, suquienos y etíopes. Conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén ante el avance de Sisac y les dijo: El Señor dice que ustedes lo han abandonado y que por eso Él los abandona ahora en manos de Sisac. Los jefes de Israel y el rey reconocieron humildemente: el Señor tiene razón. A ver el Señor que se habían humillado, le dijo a Semaías: por haberse humillado, no los destruiré, sino que voy a librarlos dentro de poco y no utilizaré a Sisac para descargar mi ira sobre Jerusalén, pero van a quedar sometidos a él. Y se darán cuenta de la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real.
todo lo saqueó y se llevó también los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaban la entrada del palacio real. Y cada vez que el rey iba al templo del Señor, iban los guardias y los llevaban. Luego venían a ponerlos en el cuarto de guardia. Así pues, por haberse humillado Roboam, se calmó la ira del Señor contra él y no lo destruyó. A pesar de todo, también había cosas buenas en Judá. El rey Roboam aumentó su poder en Jerusalén y siguió reinando. Cuando comenzó a reinar tenía 41 años y reinó 17 años en Jerusalén, ciudad que el Señor escogió entre todas las tribus de Israel para residir en ella. La madre de Roboam se llamaba Naamá y era de Amón. Sus actos fueron malos, pues no trató sinceramente de buscar al Señor. La historia de Roboam desde el principio hasta el fin está escrita en las crónicas del profeta Semaías y del profeta Ido en el registro familiar. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam, y cuando Roboam murió fue sepultado en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Abiam. Primera de Reyes 15. Abiam comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Macá y era hija de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que su padre había cometido antes de él, y su corazón no fue fiel al Señor su Dios, como lo fue el de David, antepasado suyo. Sin embargo, por consideración a David, el Señor concedió que su lámpara continuara encendida en Jerusalén al poner a su hijo en el trono después de él y afirmar a Jerusalén, pues David se había conducido de manera digna de aprobación por parte del Señor, ya que nunca en su vida se apartó de lo que el Señor le había mandado, excepto en el asunto de Urías el hitita. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam mientras Roboam vivió, y también hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. El resto de la historia de Abiam y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Asa. Asa comenzó a reinar en Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su abuela se llamaba Maacá y era hija de Absalón. Los hechos de Asa fueron buenos a los ojos del Señor, como los de su antepasado David. Echó fuera del país a los hombres que practicaban prostitución como un culto y quitó todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. También quitó la categoría de reina madre a Maacá, su abuela, porque había mandado hacer una imagen de Aserá. Asa destruyó aquella imagen y la quemó en el arroyo Cedrón. Y aunque no se quitaron los santuarios en los lugares altos, Asa siempre fue fiel al Señor y puso en el templo del Señor todo el oro y la plata que tanto él como su padre habían dedicado al Señor. Hubo guerra continuamente entre Asa y Basá, rey de Israel, y cuando Basá fue a atacar a Judá, fortificó Ramá para cortarles toda su comunicación al rey de Judá. Entonces Asa tomó todo el oro y la plata que aún había en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y por medio de sus funcionarios los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que era hijo de Tabrimón y nieto de Gesión, y tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos tú y yo un pacto como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata como regalo. Rompe el pacto que tienes con Basá, rey de Israel, y así me dejará en paz. Ben-Hadad aceptó la proposición del rey Asa y envió a los jefes de sus tropas a atacar las ciudades de Israel. Así conquistó Lión, Dan, Abel Bet-Macá, toda Kineret y toda la región de Neftalí. Cuando Basá lo supo, dejó de fortificar Ramá y regresó a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó llamar a todo Judá sin que faltara nadie y se llevó de Ramá las piedras y las maderas que Basá había usado para fortificarla. Y con ellas el rey Asa fortificó Gebá de Benjamín y Mizpa. El resto de la historia completa de Asa y sus hazañas y lo que hizo y las ciudades que construyó está escrito en el libro de Crónicas de los Reyes de Judá. En su ancianidad, Asa enfermó de los pies y cuando murió lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Josafat.
Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 167. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.